pétalos. Nunca entendí cuál era la manera adecuada de acercarme a la flor. Tampoco supe desentenderme de ella a tiempo, cuando aún era posible reemplazar su historia por otra que me llevara lejos del barrio donde solía moverse, las calles cercanas a la universidad sembradas de cafés, ocio y humo que atraviesan la avenida Tíber. Hace muchos años, dicen, la avenida fue pequeña, pero desde que yo era niño, su nombre empezó a resultar molesto, inadecuado a esa grosería larga y bulliciosa que parte el barrio en dos. Según la gente, de río no tiene nada, salvo el caudal de automóviles y los puentes altísimos de concreto, donde pasan los camiones de carga para salir a la carretera. Ya más adentro, las calles son distintas, tienen ese aire pueblerino y al mismo tiempo desolado que hay en las afueras de mi ciudad natal. En años anteriores, podía pasar horas perdiéndome en ellas, doblando esquinas tapizadas de hiedra, revisando los restaurantes cálidos, de geranios en las ventanas y balcones de herrería, unirme de vez en cuando a los vagabundos que hoy todavía llegan por el este en el mes de mayo, cuando el calor empieza a ser insoportable y atracan los basureros a la hora en que algún empleado de la cocina sale a vaciar los últimos vestigios de la noche. Aunque nunca hablaba con ellos, les tenía una especie de cariño cómplice. Admiraba que supieran convertir cualquier parte del barrio en un espacio íntimo, en una casa sucia, pero siempre abierta para cualquier necesidad. El mejor momento para entrar en los restaurantes eran las horas punta en las que nadie notaba mi presencia y podía conocer los sanitarios de la zona que, como la cercanía de las mujeres, a mis 20 años eran toda una novedad. No resultaba raro entonces que prefiriera meterme a los baños de damas, sumergirme en sus huellas. Los otros, los destinados a mi sexo, me parecían poco prometedores. En las estelas de los urinarios encontraba arrogancia, a veces rivalidad, pero nada digno de recordar al llegar a mi estudio, donde solo sobrevivía el tufo de soledad y encierro refugiado en los olores que recolectaba durante la jornada. La ratonera, le decía yo a mi casa orgulloso. En ese tiempo, de la sordidez que cultivaba como una postura, los baños de mujeres tenían el encanto de lo novedoso, siempre llenos de pequeñas conversaciones olvidadas en los espejos, en las manchas de lápiz labial. Quizá por timidez o porque ya desde entonces tenía la vocación olfateadora que aún rige mi vida, en lugar de pasar las tardes buscando una fiesta o desabrochando faldas en las incómodas butacas de algún cine, prefería descubrir a las mujeres en el único lugar donde no se sienten observadas: los excusados. Ahí, cuando uno aprende a descifrar, una simple mancha líquida escurriéndose por la pared blanca puede revelar crisis nerviosas o un disgusto reciente. Siempre había algún descubrimiento, una nueva reacción capaz de provocar en mí la euforia de aprendiz. Pero entre todas estas incógnitas, que resultaban retos estimulantes para ejercitar la interpretación, ninguna me desconcertó tanto como la flor. Ahora, con la influencia de los años, de eso que los optimistas llaman experiencia y que en realidad no es más que un moho, un salitre capaz de derrumbarlo todo, no pude evitar sonreír ante el nombre con una sensación de ridículo y al mismo tiempo de autocondescendencia. Aquella tarde, cuando descubrí su primera huella en el baño del Café Colón, uno de esos restaurantes de geranios en las ventanas. Nombrarla así me pareció ineludible. Había llegado al barrio por la avenida, subí por la calle del mercado y en la esquina del parque doblé a la derecha, porque vi que el restaurante estaba lleno. La clientela estaba tan ocupada en conseguir una mesa que no me costó ningún trabajo entrar al baño de mujeres. El rastro se encontraba en la primera cabina y llamó de inmediato mi atención. Sobre la curvatura blanca del retrete de una mujer de pocos años y un vago olor a humedad, había dejado 2 huellas pardas tan ligeras que, de no haber entrado yo, habría borrado cualquier nueva visitante. La fragilidad de las manchas, igual que la de un rostro viejo, arrugado, terminó por asustarme. Todavía con la cara hacia el agua del retrete, intenté imaginarla, pero fue inútil, y no encontrar ningún extremo donde empezar a desatarlo. Lo único que se me ocurrió
fue desabrocharme la bragueta y orinar con esmero sobre los 3 círculos hasta que en el mosaico no hubo más que mi propio olor, profundo y anaranjado. Entonces me quedé solo, sin una calle ni un excusado donde recuperarla. Tal vez, si lo hubiera visto salir, se habría convertido en una jovencita flaca que sale de un café a mitad de la tarde o en la hija de un señor chaparro y pelirrojo. Pero como eso no ocurrió, me sentí comprometido a perseguir sus manchas y sus olores, lo único de la flor que podía reconocer, a descubrir a través de ellos la razón de esa palidez, de la fragilidad tan grande que me hacía imaginarla recargado sobre alguna superficie a punto de derrumbarse. Durante la semana, volví cada noche al Café Colón. Los orines que encontré eran tediosos, pequeñas borracheras verdes, sin imaginación, vejigas cansadas, algún aquelarre. Esperé horas y volví durante varios días seguidos, hasta convencerme de que la flor no tenía por qué regresar a ese sitio. La gente tiende a sacralizar los lugares y frecuentarlos es gastar el recuerdo. Otra posibilidad era pensar que aquella noche la flor había entrado al restaurante solo para ir al baño. Entonces me decidí a buscar en los alrededores, en la calle, en los lavabos de otros sitios. En esos días visité varios lugares. Recorrí primero las calles que bajaban apuntando hacia el puente, del lado izquierdo de la avenida Tíber. Si uno viene del sur al norte, la calle de la panadería, pasé una y otra vez frente al parque. Me paré a mirar a los vagabundos, que a esa hora ya tienen la guitarra en la mano y están cantando canciones en su idioma incomprensible. Como todos los años, lo que me hizo detenerme frente al grupo fueron las muchachas de cabellos sueltos y rojizos, a las que nunca conseguí acercarme. Pero ese verano, quizá por primera vez, no permanecí mucho tiempo detrás de los arbustos que delimitaban el parque. Ese verano me dediqué a perseguir a otra mujer que imaginaba por fragmentos y con dificultad. Ese verano, al pasar por los cafés, no pude evitar mirar hacia adentro, revisar con atención los rostros, los tonos de piel. Algo, posiblemente lo triste de las manchas que había visto en el inodoro, me hacía pensar que los ojos de la flor eran de un gris cenizo, inconfundible. Cuando al fin me decidía por un lugar, entraba fingiendo buscar a un grupo de amigos y al no encontrar rastros de ella, me iba con actitud de sorpresa y una profunda desazón en el estómago. Sin embargo, el método resultó efectivo. El sábado, antes de las 10, di con la segunda marca. La encontré en una fonda al otro lado de la avenida. Fui directo al baño de mujeres, mucho más modesto que el primero. Ahora el color de sus huellas era casi ausente, como las de alguien dormido, tal vez las de un loco, pero el olor era muy fuerte. Sudor agrio sobre fondo de vino y ese hastío de senectud de quien está viviendo horas extras. A pesar de todo esto y de la forma de sus manchas, alargada y escueta como excremento de pez, me convencí de que no estaba enferma. La debilidad de su cuerpo venía de otra parte. Pura borrachera, dije en voz alta frustrado, como si predijera el final de una película. Una señora que estaba en la cabina de junto gritó con voz aguda que había un hombre en el baño. Me alarmé un poco, pero decidí no hacer caso. Revisé el pestillo y detuve la vista un par de minutos en el fondo del retrete porque quería aprovechar el hallazgo, pero también porque descubrí que me agradaba sentirla cerca, no únicamente como un objeto de análisis, sino como quien está frente a una aparición eventual. La suerte de presenciar un eclipse o una guerra de mariposas. Por fortuna, casi no había clientes y nadie escuchó a la señora, que salió apurada del sanitario sin lavarse las manos. Poco después, salí hacia la parte trasera por la ventana del fondo que había sobre los lavabos. Me senté en unos escalones cerca de la avenida, donde las fuerzas se me fueron apagando. El olor del vino podía haberme decepcionado, pero no logró tranquilizarme. Esa tarde, en medio del escándalo de automóviles, comprendí que algunas veces hay una sola puerta y que, aun queriendo, no podría salir de esa historia por una ventana posterior. De algún modo apenas intuible, mi deber era encontrarla y disuadirla de algo que yo ni siquiera sabía definir.
algo que quizá yo mismo estaba inventando. Miré la avenida y vi por lo menos 5 restaurantes que aún no había recorrido. Era tarde para revisarlos todos antes de que cerraran. Me levanté como pude y empecé a caminar para no seguir especulando. Me tomó mucho tiempo encontrar un lugar convincente, y cuando después de caminar por todo el barrio di con la puerta iluminada del Mazarín, sentí tanto cansancio que estuve a punto de marcharme sin entrar, aunque no había razones para pensar que la flor estaría en un lugar así. Quiero decir, mucho más caro que los anteriores, y a esa hora en la que ya casi no hay clientes. Hice un esfuerzo. Crucé el vestíbulo, examinando los 2 pisos adornados con plantas, la terraza donde una fuente de agua luminosa y verde acompañaba las últimas conversaciones. Después busqué el baño para reconocer alguna pista que justificara mi desvelo. Entré deprisa, cuidando que no me viera nadie. En la vida de todo olfateador, debe de haber un momento de plenitud como el que yo viví esa vez en el sanitario para damas del Mazarín. No puedo decir si lo que me hizo gozar de esa forma fue el mármol discreto de los muebles y el piso, el techo alto que permitía la libre circulación de los olores, o la cabina espaciosa, en donde busqué con minuciosidad. Las atmósferas mejor logradas son como estados de ánimo, se pueden sentir pero no descifrar, y aunque reconocería el tono exacto de las luces indirectas, el murmullo de las voces de allá afuera y las plantas que abundaban, incluso en el baño, lo único que me queda de ese ambiente es una nostalgia borrada, como el recuerdo de un recuerdo hermoso y lejano. El baño era una copia reducida del Mazarín. Bastaba con voltear al excusado y recibir en la cara el olor de los platillos, de los blintzes o el pato en salsa de mango. Pero lo mejor era estar ahí, con la cara casi dentro del retrete y aspirar. Más allá de los ingredientes, el placer de los comensales, la manera en que cada uno había interpretado el sabor del desayuno o la cena de la noche anterior. Entre la variedad de manchas diminutas, el excusado siguió limpio en apariencia durante toda la noche. Encontré las huellas tímidas de mi flor. No me costó ningún trabajo distinguirlas del resto, primero porque casi no había resto, y segundo por la fugacidad de su estela, la misma fugacidad verdosa de antes, pero esta vez repartida en la taza. Era como si toda la vida se le hubiese escurrido de muy adentro. La imagen me golpeó tanto que debí levantar el rostro unos segundos para respirar. ¿De dónde había sacado esa mujer las fuerzas para salir del baño? Ahí estaba todo, y yo no sabía entenderlo. No logré ver nada en el mosaico salvo mi impotencia, mi ineptitud. Algo cayó en el agua del fondo, algo húmedo, transparente cayó una y otra vez, mojando mi cara con un sabor salado y vergonzoso. En medio de la confusión, no me quedó más que aferrarme a los rastros que tenía delante de mí. La flor no había comido nada desde la víspera. Debajo de la debilidad de siempre noté cansancio, esta vez físico, y una sed de varias horas que le rumbaba los labios, los únicos labios que me era posible intuir y que me sirvieron de modelo para imaginar su boca, carnosa, pequeñísima. Afuera, el murmullo de la gente disminuía abriendo paso al ruido del agua. Pensé en ella, la imaginé mordiendo con obstinación el borde de una uña, frente a un lago encendido y verde como la fuente central. Un poco más tranquilo, volví a mirar y a levantar la cara por lo menos 3 veces. Mientras más observaba el salpicadero, el desorden se iba apoderando de los rastros y armando con ellos un caleidoscopio enloquecido. En la segunda lectura, la flor tenía varios cuerpos posibles. Dudé del tamaño de su boca, y los tonos de su orina me provocaron incluso asco, la certeza de que toda ella había empezado a pudrirse. Me levanté de golpe y salí del baño indignado, pensando que la flor merecía más respeto. Si no era capaz de ayudarla, tampoco tenía derecho a averiguar sus oscuridades. Era tarde. Caminé en dirección al puente con la cabeza hacia el suelo y esperé un autobús que me llevara a la ratonera. Esa noche lo fue más que nunca. En mi cama extrañé la tibieza de las primeras manchas y me imaginé bailando con ella en el parque, muy cerca, casi tocándonos la nariz, mientras alguien cantaba en un idioma veraniego.
La falta de tiempo me impidió disfrutar el sueño. En pocas horas, si no había ocurrido ya, iba a perder para siempre la oportunidad de encontrarla. Prendí la lámpara del buró y, con la espalda apoyada en la pared, conté el dinero que tenía en el cajón para ver si, en caso de que la encontrara antes, podría invitarla a cenar con los restos de mi último salario. Me hubiera gustado tener una noche con la flor, entrar en sus costumbres sin decirle nada al principio y después asombrarla poco a poco con las cosas que sabía de ella. Apagué la luz dejando que la mañana acabara de derramarse sobre el vidrio de mi cuarto. Por la tarde volví al Mazarín y estuve casi una hora metido en la primera cabina del baño sin ningún resultado. En las manchas de los inodoros no encontré nada de ella, ni siquiera vestigios de su visita anterior. Antes de las 10, hora en la que cierran sus puertas la mayoría de los restaurantes que hay en el barrio, salí de mi escondite. Corrí a la calle desesperado y entré a todos los baños que pude. Una pista, una sola señal me habría tranquilizado. Ahora sé que en situaciones así no conviene buscar tanto, que más vale pensar antes de moverse de sitio y analizar, casi visionariamente, las pruebas que están a nuestro alcance. Pero no fue lo que hice esa noche. Esa noche revisé todos los excusados que tuve enfrente, todos los espejos, todas las huellas. En mi apresurada gira por el barrio, volví al Mazarín por lo menos 3 veces, antes de descubrir, en sus lavabos de mármol blanquísimo, un arete redondo y enjabonado. Lo supe por el olor, por el ámbar tan pequeño, engarzado rústicamente con un alambre de plata. Durante años sentí que conservaba el aro entre los dedos, que seguía jugando con la fragilidad resbalosa junto al agujero del lavabo. No volví a salir. Preferí el consuelo cobarde que da la incertidumbre. Había una rendija de ventilación muy cerca del techo. Cerré con seguro. A esa hora el restaurante estaba lleno y subí al mueble para asomarme. La escena me tranquilizó. Quizá fue la luz crepuscular, la imagen cotidiana del puente a esa hora, en que el caudal de automóviles es más abundante que en ningún momento del día, lo que me aseguró que ella iba a volver por su arete. Quité el seguro y regresé a la cabina para esperar en el suelo agachado junto al excusado. Otras mujeres llenaron el tiempo de espera. En los meses que llevaba rastreando manchas y olores, jamás había presenciado el momento de producción en que los tintes se escurren para pintar historias en el mosaico. Así que me forcé a entretenerme, mirando una decena de nalgas y faldas recogidas circular por las cabinas contiguas. Pero siempre que la puerta volvía a abrirse, las descargas de decepción se acumulaban, dejando en mi ánimo un surco cada vez más hondo. 2 horas, o quizá mucho tiempo después, sería incapaz de decirlo, la flor volvió. No fue difícil reconocerla. Su olor entró al baño antes que ella y tomó el aire por asalto. La escuché caminar frente a los espejos y detenerse por espacios dolorosos, interminables, hasta que, probablemente movida más por la casualidad que por un impulso propio, su mano fue a dar al cerrojo de la cabina contigua. La emoción me impidió asomarme. En ese momento, mientras yo mordía el arete con los incisivos bien apretados para no gritar, la flor estuvo conmigo susurrando una catarata lenta y dulce, mucho más placentera que la cercanía de ningún otro cuerpo. No sé cuánto tiempo permanecí sentado. Creo que tardó mucho en subirse a sus pantalones amplios de mezclilla. Seguí escondido hasta que dejó el baño y salí un poco después cuando calculé que había llegado al pasillo. Dejamos el restaurante. Quiero usar ese verbo en primera persona, aunque la verdad es que yo la iba siguiendo, sin atreverme a detenerla. Aún me parecía importante cambiar su dirección, pero ya no me acosaba ni la angustia ni la prisa. La noche era casi fresca y el viento venía del este. Pensé que las fiestas en el parque terminarían pronto. Ella, desde este momento no puedo seguir llamándola como antes. Caminaba con las manos metidas en los bolsillos de una sudadera gastada. Su trenza larga y rojiza se movía como un péndulo sobre su espalda. En cada uno de esos pasos, que parecían dictados por un ritmo antiguo y aterradoramente familiar en dirección de la avenida. No la seguí mucho tiempo, ni siquiera me atreví a acompañarla mientras subía la escalera del puente, con ese temor que durante tantas noches me había mantenido apartado de los bailes frente a la pensión. Me limité a ver cómo se inclinaba por el barandal, hacia el murmullo de los coches,
La miré un rato largo, suficiente para alcanzarla de haberme dado prisa, pero no subí a buscarla. No lo hice ni siquiera cuando el recuento de las manchas y los olores me pareció tan claro, tan comprensible como su caminata. No lo hice quizá por simple miedo, o tal vez porque no reconocí nada familiar en su rostro, del que no recuerdo gran cosa, salvo que los ojos no eran grises ni inconfundibles. También yo miré con obsesión hacia el cauce del Tíber, mientras el arete giraba sobre la punta de mi dedo índice, pero apenas me estremecí, con esa compasión distante que provoca la desgracia de cualquier desconocido, cuando su balanceo en el puente se convirtió en esos últimos rastros. Pétalos sobre el pavimento, que los autos no se atrevieron a pisar.